Eso de la ley del espejo siempre me ha parecido una forma elegante de culpar a las personas por lo que les pasa. Es decir, si alguien te trata mal, te dicen, es tu espejo. Si alguien te traiciona, es tu espejo. Si alguien te insulta, revísate entonces a ti mismo. Entonces, parece que todo termina siendo responsabilidad de uno, incluso cuando claramente hay personas que actúan con mala intención o con ignorancia. Eso a mí me parece peligroso, porque puede llevar a que la gente tolere abusos o injusticias creyendo que todo es un reflejo interno. Entonces, ¿qué? Si alguien roba o agrede, ¿también es un espejo? No tiene sentido. Entiendo perfectamente esa crítica. Y de hecho es muy común cuando se escucha la idea de la ley del espejo por primera vez. Pero el problema no está en la ley del espejo, sino en cómo se interpreta. La ley del espejo no dice que las acciones de los demás sean tu culpa, ni que debas aceptar abusos. Lo que dice es algo que es más sutil, que las reacciones emocionales intensas que algo despierta en ti pueden revelar partes de tu mundo interior que aún no has visto con claridad, mi amigo. Pero suena igual. Si alguien me hace daño, ¿ahora tengo que buscar qué hice yo mal? No necesariamente. La ley del espejo no trata de culpa, trata de conciencia. Imagínate esto. Dos personas reciben exactamente el mismo comentario. Una se derrumba, la otra ni siquiera se altera. El estímulo fue exactamente el mismo, pero la reacción fue distinta. ¿Dónde ocurrió realmente la experiencia emocional? Dentro de cada uno. El espejo simplemente señala ese punto. Lo que más nos mueve emocionalmente está tocando algo que ya estaba dentro de nosotros. Pero eso sigue sonando como justificar a quien hace daño. No. De hecho, comprender la ley del espejo puede hacer exactamente lo contrario. Darte más poder. Porque deja de ponerte en el papel de víctima pasiva del mundo. Por ejemplo, si alguien te falta el respeto, puedes poner límites muy claros. Eso no contradice la ley del espejo. Pero al mismo tiempo puedes observar, ¿por qué esto me está afectando tanto? ¿Qué parte de mí se siente atacada? Ahí es donde el espejo se vuelve una herramienta de autoconocimiento. Entonces no es que todo lo que pasa sea mi reflejo. Exactamente. El mundo tiene millones de voluntades, historias, decisiones. No todo gira alrededor de ti, mi amigo. Pero tu experiencia del mundo sí pasa a través de tu mente, de tus emociones y de tus creencias. La ley del espejo apunta a ese nivel. No explica todo el universo, pero sí revela algo muy importante. Muchas veces lo que vemos afuera activa procesos interiores que ya estaban ahí. ¿Y qué pasa con las cosas positivas? Siempre se habla del espejo para lo negativo. Esa es otra confusión muy común. El espejo también funciona con lo positivo. Cuando admiras profundamente a alguien, cuando sientes inspiración por alguien, cuando ves grandeza en otra persona, muchas veces estás reconociendo potenciales que también existen en ti. Por eso, algunos maestros dicen algo muy interesante. Lo que te irrita te muestra lo que no has integrado y lo que te inspira te muestra lo que puedes llegar a ser. Entonces el espejo no es un juicio, es una herramienta. Exactamente, mi amigo. No es para culparte ni para justificar a otros. Es para verte con mucho más claridad. Porque el mundo, de alguna manera, constantemente nos está mostrando partes de nosotros mismos que aún no habíamos observado. Y cuando uno entiende eso, algo simplemente cambia. El mundo deja de ser solo un lugar donde reaccionas y empieza a convertirse en un lugar en donde aprendes sobre ti mismo. Pero entonces, déjame ver si entiendo. Según lo que estás diciendo, cuando algo me molesta en otra persona, no necesariamente significa que yo sea igual que esa persona, sino que algo de esa situación toca una parte de mí que aún no he entendido. Exactamente, mi amigo. Ese es uno de los errores más comunes. Mucha gente cree que la ley del espejo dice, si ves algo en otro es porque tú eres exactamente igual.
Y no siempre es así. A veces el espejo muestra algo que estamos reprimiendo, algo que tememos, algo que estamos juzgando demasiado, o incluso algo que en el fondo también tememos, pero que no aceptamos. Por ejemplo, alguien puede molestarse muchísimo con una persona arrogante, y no porque él sea arrogante, sino porque dentro de sí mismo ha reprimido completamente su propia capacidad de afirmarse. Entonces, cuando ve a alguien que se expresa con mucha seguridad, lo percibe como arrogante. Ok, entonces el espejo también puede mostrar lo que uno no se permite ser. Sí. Y eso es muy interesante porque muchas veces las cosas que más criticamos son justamente energías que no hemos integrado de forma equilibrada. Mira, una persona extremadamente rígida puede irritarse con alguien que es muy libre. Otra persona extremadamente controladora puede enfadarse con alguien que es muy espontáneo. El espejo no está diciendo que debas volverte como esa persona, pero sí te está mostrando un punto de tensión dentro de tu propia psique. Pero sigo pensando en algo, a ver, ¿qué pasa con las injusticias reales? Porque el mundo sí tiene violencia, manipulación, egoísmo. No todo puede ser un aprendizaje interior. Por supuesto que no, claro que no. La ley del espejo no niega la realidad del mundo, no dice que el mal comportamiento deje de existir. Lo que propone es otra capa de comprensión. Hay dos niveles, mi amigo. El primero es el nivel externo, las acciones de las personas, la ética, las decisiones, la responsabilidad. Eso es real y tiene consecuencias. Segundo, el nivel interior. ¿Cómo interpretas? ¿Cómo reaccionas? ¿Y qué despierta eso en tu conciencia? El espejo opera en ese segundo nivel. Ok, entonces podría pasar algo injusto y aún así yo usarlo como un aprendizaje sobre mí mismo. Exactamente, mi amigo, y esa es la verdadera fuerza de esta idea. No te vuelve ingenuo ni pasivo, te vuelve consciente. Imagina que alguien te critica. Puedes reaccionar de dos maneras. Una es reaccionar inmediatamente con mucho coraje, con defensa o con ataque, y la otra es detenerte un momento y preguntarte, ¿por qué esto me afecta tanto? A veces descubrirás que la crítica no tiene fundamento. Y entonces simplemente la dejas pasar. Pero otras veces descubrirás que tocó una inseguridad que ya estaba dentro de ti. Ok, eso suena más como psicología que como una ley espiritual. Sí, de hecho está muy cerquita de muchas ideas psicológicas profundas. Por ejemplo, el psicólogo Carl Gustav Jung hablaba de algo muy parecido cuando describía el fenómeno de la proyección. Según Jung, muchas veces proyectamos en los demás aspectos de nuestra propia mente que no hemos reconocido de manera consciente. Y cuando los vemos afuera, reaccionamos con intensidad porque en el fondo pertenecen a nuestro propio mundo interior. Ok, entonces el espejo sería como una forma espiritual de hablar de la proyección psicológica. Sí, se parece muchísimo. La diferencia es que la ley del espejo se usa más como una herramienta práctica de observación cotidiana. Cada interacción con el mundo se convierte en una forma de mirar hacia adentro, y no para estarse culpando, sino para comprenderse. Ahora entiendo algo que antes me parecía absurdo. Hay personas que dicen que el mundo es como un gran espejo de la conciencia. Pues es que sí. No en el sentido literal de que el universo entero gira alrededor de ti, de mí, sino en el sentido de que tu experiencia del mundo está filtrada por tu mente. Dos personas pueden vivir en el mismo planeta, en la misma ciudad, incluso en la misma casa y experimentar realidades emocionales totalmente distintas. Entonces el espejo en realidad no habla tanto del mundo, sino de la percepción. Ahí acabas de dar con el punto clave. La ley del espejo no dice que el mundo sea exactamente como tú eres. Dice algo que es más profundo. El mundo que experimentas pasa siempre a través de la forma en que tu conciencia lo interpreta. Bueno, eso cambia bastante la idea, porque entonces el trabajo no es intentar controlar a los demás, sino comprender qué pasa dentro de uno mismo.
Exactamente. Y cuando alguien realmente entiende eso, algo curioso ocurre. Empieza a reaccionar mucho menos automáticamente, empieza a observar mucho más, empieza a reconocer patrones en su propia mente y poco a poco descubre que muchas de las batallas que parecía estar peleando con el mundo, en realidad eran conversaciones interiores que todavía no habían sido resueltas. Ok, pero hay algo que todavía me incomoda de esto. Si llevo esa idea demasiado lejos, parecería que todo lo que veo en el mundo es una especie de proyección de mi mente. Y eso suena casi como decir que la realidad no existe, que todo es subjetivo. ¿No es eso un poco exagerado? Bueno, depende de cómo lo mires. La ley del espejo no dice que el mundo no exista. El mundo está ahí, con millones de conciencias interactuando. Pero sí señala algo que normalmente ignoramos. La realidad que experimentamos no es el mundo como tal, es el mundo filtrado por nuestra mente, por nuestros recuerdos, por nuestras heridas, por nuestras creencias, por nuestras expectativas. Todo eso actúa como un lente invisible, y ese lente colorea cada experiencia que experimentamos. ¿Entonces el espejo no es solo emocional? No. En su nivel más profundo, el espejo es perceptivo. La mente no solamente reacciona a lo que ve, también selecciona lo que ve. De todo lo que ocurre en el mundo, nuestra conciencia solo registra una pequeñita parte, y lo que registra suele coincidir con aquello que ya tiene significado para nosotros. Mira, imagina que decides comprar un coche color rojo. De repente empiezas a ver coches rojos por todas partes. No aparecieron de la nada, simplemente tu atención empezó a reconocerlos. Sí, eso le pasa a todo el mundo. Exacto. Ese pequeño fenómeno revela algo enorme. La conciencia participa activamente en la construcción de la experiencia. Ahora, lleva eso a un nivel psicológico más profundo. Una persona que cree que el mundo es hostil tenderá a notar señales de hostilidad en todas partes. Otra que confía en la vida va a percibir oportunidades donde otros solo ven amenazas. El mundo externo puede ser el mismo, pero el universo interno que cada uno experimenta puede ser completamente distinto. Ok, entonces el espejo no solamente revela emociones, revela creencias profundas. Exacto. Y aún más que eso, mi amigo, revela la estructura invisible desde la que interpretas la realidad. Cada persona vive dentro de una especie de mapa mental que se fue formando con la infancia, la cultura, las experiencias y las conclusiones que sacó sobre su existencia. Ese mapa decide cómo interpretas lo que sucede. El espejo aparece cuando algo en el mundo contradice o expone ese mapa. Ok, ¿y por eso algunas cosas nos alteran tanto? Exactamente. Porque amenazan la imagen que tenemos de nosotros mismos o del mundo. Por ejemplo, alguien que se ve a sí mismo como una persona buena puede reaccionar con mucha intensidad cuando alguien lo acusa de ser un egoísta. Y no porque la acusación sea cierta, sino porque toca una grieta en la identidad que esa persona construyó. En ese momento el espejo aparece. Entonces el espejo está muy relacionado con la identidad. Muchísimo. De hecho, uno de los aspectos más reveladores de la ley del espejo es que nos muestra algo que normalmente evitamos ver: la identidad que creemos ser. No es tan sólida como nosotros creemos. La identidad es una historia que la mente cuenta para organizar la experiencia. Pero cuando algo en el mundo refleja una contradicción, esa historia se tambalea. Ok, ¿y por eso reaccionamos con defensa, con enojo o negación? Exacto. Porque cuando el espejo aparece, no solamente muestra un rasgo psicológico, a veces muestra las partes de nosotros que hemos ocultado incluso de nosotros mismos. Y eso es lo que Jung llamaba la sombra. Ok, ¿es la parte de nosotros que no queremos reconocer?
Sí, es esa. Rasgos que juzgamos, deseos que reprimimos, emociones que no nos permitimos sentir, todo eso no desaparece, simplemente queda fuera de la conciencia. Pero el mundo tiene una forma curiosa de devolvernos esas partes. Las vemos encarnadas en otras personas y entonces reaccionamos con una intensidad que es desproporcionada. Ahí el espejo se vuelve muy claro. Ok, entonces cuando algo me irrita muchísimo en alguien, podría ser una señal de que hay algo en mí que no he visto. Sí, muchas veces sí. No siempre es así, pero con mucha frecuencia sí. El espejo se vuelve más evidente cuando la reacción emocional es fuerte. Cuando algo nos obsesiona o nos irrita o nos fascina de manera desproporcionada, suele estar tocando un contenido interior. Por eso algunos maestros dicen algo interesante. Lo que más te perturba en el mundo suele ser una puerta hacia tu autoconocimiento. Bueno, todo esto cambia completamente la forma de ver los conflictos. Exactamente. Porque el conflicto deja de ser solo un choque con otra persona y empieza a verse también como un diálogo interior. No significa que el otro tenga razón, ni que tú estés equivocado. Significa que la situación contiene información sobre tu propia conciencia. Ok, entonces el espejo no es un castigo, ¿correcto? Es una revelación, ¿verdad? Sí. Y cuando alguien realmente empieza a vivir con esa perspectiva, algo muy profundo cambia. La vida deja de ser solo una secuencia de eventos afuera. Cada encuentro, cada emoción que tienes, cada conflicto que tenemos se vuelve una oportunidad para descubrir algo sobre nuestra propia mente. Y entonces pasa algo muy interesante. El mundo empieza a sentirse menos como un campo de batalla y más como un gran sistema de retroalimentación de la conciencia, porque en cierto sentido, todo lo que experimentamos está constantemente reflejando algo sobre quién creemos ser y sobre quién podríamos llegar a ser cuando empezamos a ver con más claridad.